buenas noches. Aquí estamos una vez más, Enrique y yo, esta vez con un tema completamente off topic. Yo y Pedro, o Enrique y Pedro, en fin. eh, Semidirecto, rodando en semidirecto. Estoy sí, aquí en Braunschweig, en casa de Quique. estamos a un solo micro, por si de repente escucháis que uno se va un poco lejos es porque se habrá echado para atrás en la silla, pero bueno. Eso es. Hemos decidido, como es de costumbre, un poco tarde, pero hacerlo finalmente, hablar de nuestro Iron Bat. El Iron Bat, si vais a la página web de Iron Bat Association, os veréis con que en el símbolo pone los riders más duros del planeta. Yo me he tenido que reír con eso. Sí, es más bien los raiders más estúpidos del planeta. Pero bueno, ahora empezaremos a contar un poquito, principalmente sobre el tema que es el Iron Bat, ¿vale? El Iron Bat, en traducción directa, significa culo de hierro y se traduciría, yo creo, al español algo así como culo plano, básicamente. ¿Y de qué consta, Quique? Pues sí, son en definitiva largas distancias. Normalmente los pilotos o los riders que hacen estas pruebas de larga distancia documentan y archivan todo eso para luego dar fe. Y eso es, el Ironman que nosotros hemos hecho es el básico, Que son 1600 kilómetros en 24 horas. 24 horas menos, 1600 o más kilómetros. Esa sería la prueba de entrada. Pensarlo un segundo más, son 1600 kilómetros en 24 horas, chicos. O sea, esto es una cosa de larga distancia, de Eso verdad. es, eso es. Y en su web, bueno, básicamente el Iron Bat Association hablan de varios tipos de viajes de este estilo y tienen una especie de reglamento sobre el cual tú puedes ir mandando diferente documentación que verifican tu viaje, Mm. que son tickets de gasolina, una serie de cosas, Sí, a ver, yo, básicamente, si varios quieres, hitos. te lo explico. Yo me lo estudié porque pensaba mandar la documentación para recibir el diploma en casa. Al final no lo hice por una cuestión de que consideré no necesario, pero era, tú tienes que documentar exactamente a la hora a la que sales, por dónde pasas, cuándo paras a repostar y a qué hora llegas y todo eso, ¿no? Todo eso tiene que estar con fotografías y tickets para tú mandárselo a un señor que está sentado en Estados Unidos, él lo comprueba y si está todo limpio y correcto, pues te da el visto bueno, te manda un diploma, un parche, una pegatina y creo que te cobra 55 euros o 60 euros o algo así. Después de hacer el Iron Bat todavía eso. Y te dan una plaquita y no sé qué historias, ¿no? Sí, eso más o Para- menos. Creo que hay diferentes paquetes que puedes Vale. En nuestro caso pedir. no lo hicimos oficial, pero, y ahora vamos a explicar la razón por la que lo hicimos, sí que llevábamos tiempo hablando de algo similar y la idea, por ejemplo, en este caso, bueno, en este caso no, la idea que teníamos en su día era, como vivimos ahora en ciudades diferentes, juntarnos a mitad de camino en algún punto del norte de Austria, este mediano en el medio de Francia, sur de Alemania, juntarnos ahí un fin de semana. Que es más o menos lo mismo, pero serían como unos 2000 en un fin de semana, que son bastantes. Porque no sería nada de disfrutar de la moto, sino más, es más que nada ir a vernos allí, tomar un schnitzel y una birra Sí, y volvernos cada uno a su ciudad. que no hubiera sido nada mal plan. No ha sido mal plan, pero por lo que sea no cuajó. Porque además, una cosa, hay que decir que la ciudad donde estoy yo y donde estás tú están a casi exactamente 1680 kilómetros o algo así. Si vas por Por la vía más autovías y rápida, todo, creo que son 1600 o 1600. sí, Yo creo que. Bueno, ahora no lo recuerdo, pero pueden ser que sean 1608 o algo así, me suena de Google directamente. Dependiendo de los atascos que hay, te lleva un poco, pero sí. sí. Total. ¿Por qué decidimos hacer esto, Kik? ¿O cómo surgió el tema? Pues un poco más lejos de la idea original que acaba de comentar Pedro, yo iba a pasar un verano en el norte de España y estaba aquí en mi ciudad y digo, bueno, pues habría o cabe la posibilidad de llevar una moto que la pensaba mandar por mensajero, por un camión, una furgoneta o algo de eso, hasta allí para tener ahí una moto todo el verano y disfrutar de ella, ¿no? Y en una de estas me topo con que los transportes hoy en día cada día están más caros y se me enciende la bombilla y digo, espérate,
¿Cuánta distancia hay de aquí a allí? Pum, blanco y en botella, Iron Bat. Cae perfecto. ¿Existe la posibilidad de hacer un fin de semana, llevar la moto hasta Asturias o hasta Donosti o a donde fuera y volverme en avión? Miré, había un billete muy barato y enseguida escribí a Pedro, que sabía que se iba a calentar. No, no mientas, compraste el billete. Compré el billete sin escribirte. Creo que me habías comprado ya el billete. No, te pregunté. La primera vez que me preguntaste, pero sin saber si lo íbamos a hacer, ya lo habías comprado. Sí, pero porque, exacto, encontré un billete, creo que fueron 40 o 50 euros de vuelta, entonces digo, ahí lo compro y si lo pierdo, pues pierdo 40 euros. Tampoco... Sale más barato comprarlo que no comprarlo. Exacto. Y entonces, eso. ¿Y eso qué meses sería? Eso sería final de... En junio sería. Sí, eso era junio. Después de mi boda y todo, sí. Sí, porque lo decidimos muy rápido. Y yo mirando fines de semana, a ver si cuadraba, a ver si tal. Y nos cuadró, analizamos un poco la ruta y todo esto lo dejábamos con el condicionante del tiempo. Exacto, porque que decir tiene que yo había cogido el billete para un lunes, podría plantear salir el viernes por la tarde, hacer 1 o 2 noches en medio y llegar a casa el domingo, a casa de Pedro, hacerlo yo solo, evidentemente, y luego pues ya venirme. Pero también se me ocurría pues pasar el domingo entero con Pedro y con su mujer reciente casados. Pues digo, pues venga, pues vamos a acelerar un poco el proceso. Y dice Pedro, espérate que me apunto. Claro, que aquí había la opción de que hiciéramos el primer día cada uno más o menos la mitad y en algún punto durmiéramos. También. Y luego, dependiendo del margen, pues ver incluso si utilizas el sábado e incluso el domingo, llegar el domingo a última hora. Y el primer día es matada, pero el segundo y tercero pues lo haces un poco más tirado. Ya. Y disfrutar un poco en plan más andar en moto. Sí, pero me hubiera perdido los pinchos y la chuleta. Eso es, no hubiera dado tiempo. Pero al final, todo dejándolo en función de que el tiempo, porque no íbamos a pasarnos desde luego 20 horas en la moto, lloviendo y con frío, porque no lo teníamos pensado, Ya. y lo dejamos un poco en función, pues lo dejamos en sí 90%, digamos. Sí. Y según se acercaron los días, el tiempo estaba bien, vimos que igual nos llovía algo, pero que no. Tampoco iba a hacer mucho calor. Muy importante porque en Francia en pleno verano te pueden hacer en la moto 40 grados 38 y... Sí, y un rato se aguanta, pero estar todo el día con estos días tan largos de luz en julio, todo el día por encima de los 35-40 grados hubiera sido demasiado, no sé si lo hubiéramos aguantado. Nosotros en todo momento, y esto que quede para los que son más seguralas, nosotros en todo momento dijimos que si en cualquier momento nos íbamos a encontrar mal, parábamos y a dormir y listo. Y ya está. Vamos a resumir un poco porque igual estamos yendo demasiado deprisa sin explicar cómo era el plan. Sí. Entonces, básicamente, cada uno salía de su casa. Hablamos de la distancia de Ironbat, alrededor de 1600 kilómetros, más o menos la distancia que tenía Kike hasta mi casa. Y él tenía que traer la moto a mi casa. Se iba a quedar luego la moto unos días allí y luego de ahí yo ya se la llevaría a Asturias, pero más adelante. Él se volvería a su Alemania con su familia el lunes, que yo le llevé al aeropuerto. Exacto. Entonces el plan consistió en él se trasladaba hacia un punto más o menos intermedio, buscábamos un punto intermedio entre 800, 750, 900 kilómetros en ese punto, en ese rango, encontrarnos en ese sitio, yo ir desde San Sebastián, encontrarnos, tomar un café y seguir de vuelta hasta San Sebastián. O sea, en su caso es, digamos, un Ironbat lineal y en el mío... Era de ida y vuelta. Era de ida y vuelta y además no era circular, básicamente circular solo un tramo. Repetí, digamos, de los 800 y pico kilómetros del punto intermedio en el que quedamos, repetí 400... Vamos, que hiciste guardia de la autopista ese día. La controlaste para arriba y para abajo. Eso es. Y bueno... Voy a dar un dato porque a mí me parece muy interesante a posteriori incluso. Ya pensarlo era difícil, pero hacerlo creo que más todavía. Y es que los dos salimos cada uno de nuestra casa, recorrimos lo que acaba de decir Pedro, 800 o 900 kilómetros. ¿Salimos a qué hora? Sobre las 4 de la mañana. 4:30. 4:30, depende. Cada uno se organizó un poco el plan. Nosotros quedamos en un punto ya de muy concreto, una pastelería gasolinera que había en Francia. Os podéis imaginar, si buscáis en internet directamente Braunschweig
y San Sebastián. Verás una diagonal más o menos y buscas un punto intermedio a 800-900 kilómetros en la ruta que te dice Google Y más o menos por ahí estábamos. y por ahí quedamos. Pero lo que iba a decir yo es que conseguimos cuadrar en una diferencia margen de media hora, tanto tú como yo, haber estado en ese sitio. Después de 8 horas, después de estar 9 horas de viaje. 9 horas de viaje. Más de 9 horas. Y 800 kilómetros. Yo incluso doy aquí en torno al mea culpa. Me perdí en la última salida de autopista antes de ir a este sitio y me retrasé otros 20 minutos. Y creo que llegamos con media hora de diferencia. Sí. Es decir, hubiéramos llegado casi a la par. Después de 9 horas de viaje. A mí me parece mucha casualidad o muy bien planeado o todo salía muy bien. La idea estaba clara y nuestra idea era, sobre todo el primer golpe ese que era solos, y sobre todo los primeros 2 depósitos para mí era alargarlos bastante y conseguir tirar, por ejemplo en mi caso era ir saliendo y llegando a Burdeos de primera parada casi, pasar Burdeos, que son casi 300 o 300 algo. Sí. Y luego otros 200 y luego ya ir parando como mucho cada 200 o 2 horas. Sí. Y eso lo cuadrabas en la ruta que teníamos de primera etapa, a punto de intermedio, y más o menos coincidían en algunas etapas de 1 hora y media y otras de 2:10. Sí, pero más o menos así fue. Yo todo. más o menos lo hice igual. En lugar de llevar un mapa, como curiosidad, llevaba una hoja de Excel donde tenía las 11 paradas que tenía planeadas, en qué gasolinera iba a parar y en qué carretera estaba, en qué punto kilométrico. Y con eso iba mirando mi hoja y decía, me quedan 200 kilómetros la próxima parada. Y lo demás prácticamente ni lo miraba. Es decir, te concentrabas un poco en ese tramo, esas 2 horas que te quedan. Kilómetros. Era 2 horas y empezabas y cuando ya llevas que a 4 o 5 horas ya solo es decir, me queda 1 hora y media, ya a los 15 minutos te vuelve la cabeza, me queda 1 hora y cuarto. Y concentrarse y música o no música o pensar o bailar. Pero no sé tú, yo lo llevé bastante bien, mejor de lo que me imaginaba, al menos esa media mitad de viaje hasta que quedamos. Yo nunca había hecho, bueno, una vez había hecho, pero en todo un día había hecho igual 1000 kilómetros en la moto, en todo un día. Pero aún así recuerdo mucho más cansancio que el día que yo lo tenía como muy mentalizado y no tuve ningún cansancio mental. No. Total, que luego después de 9 horas más o menos, que hicimos un café. Un café, yo no me acuerdo, yo que tomé una Coca-Cola y un croissant, un sándwich. Las galletas que tenía yo, me parece. Sí, un poco de picoteo, tampoco quizás decir que no conviene comer mucho en estos días porque al final una comida muy grande y una gran digestión, pues todo el mundo dice que cansa y es verdad. Y por eso íbamos un poco pues haciendo frutos secos en un rato, luego una galleta, luego un refresco, un café. Sí, la idea era que las paradas debían ser relativamente cortas, que te sirviesen para desahogar, ir al baño y ir tirando poco a poco. Sí, así fue como hicimos, que en esa parada de mediodía iba a ser un poco más larga porque nos acabamos de ver, íbamos a pedir de comer, aprovechar para ir al baño y tal. Adrenalina bastante alta. Adrenalina muy alta, pero bueno, enseguida nos pusimos el casco y nos montamos en la moto y a por los siguientes 1000 kilómetros prácticamente. Total, que ya estamos alrededor de las 2:30, 3, no recuerdo exactamente. Sí. Comenzamos a intentar, bueno, queremos salir, nos mojamos un poco, nos preparamos porque hacía mucho calor y decidimos empaparnos un poco por dentro la camiseta, la chaqueta y demás. Y el problema que hubo es con los comunicadores, perdimos otros 10 o 15 minutos. Sí, a ver, hoy en día yo creo que es más que sabido que hay 2 grandes marcas de comunicadores, que una es Cardo y la otra es Sena. Y con según qué modelos pues no es tan fácil conectarse en ese modo universal y a pesar de que lo habíamos hablado previamente antes de salir desde casa, habíamos llevado los deberes hechos para ver cómo hacerlo. PDFs descargados, vídeos mirados. En esos 5 minutos antes de salir con el casco puesto como que no tienes mucha paciencia o mucha gana o mucho tacto y no lo conseguimos. Y dijimos, venga, tiramos, no importa, se nos está haciendo tarde, no hay que olvidarse que nos quedaban todavía 900 kilómetros
y tiramos. Ya lo probaremos en la siguiente parada. Eso es. Y bueno, a partir de ahí más o menos fuimos tirando, hicimos una parada de gasolina, nos tocaba dentro de no mucho, Sí, creo que 1 hora más tarde o algo así. eso es. Y a partir de ahí fue todo muy rodado hasta pasadas 4 o 5 horas Mm, que empezó a llover. sí. Bueno, decir que en esa segunda parada de gasolina, a la hora de haber salido, ya nos conectamos Es verdad. y ya pudimos ir como pensábamos, pues por lo menos charlando un rato de Que, alguna cosa. que es verdad que estuvimos hablando mucho tiempo. Sobre todo si no es autovía, se entendía mejor porque él me Sí, veía muy bajo, yo le veía perfecto. Pero estuvimos hablando mucho y se hace bastante más llevadero todo el tema. También sí, avisos de coche, pues ves alguna cosa, algún animal, desde la autovía. exacto. Se nos hizo más ameno. Ves a la típica, yo que sé, camioneta muy rara que no ves nunca y hablas y te ríes o comentas. Eso es. Muy bien, pero Cochazo. volvamos a lo que ibas a comentar ahora. La Sí, lluvia. sí, a las 4 horas de la parada, más o menos a mitad de la segunda mitad, a mitad de la segunda etapa, por decir así. ¿Kilómetros? No sé, Llevaríamos si ya la tarde. 1200. Sí, 1100, iba a decir 1200 por ahí, puede ser. Sí. Nos quedaban, sí. Sí. Y empezó a llover un poco, pero se veía negro. Se veía muy negro. O sea, estábamos viendo una tormenta. De hecho, paramos a echar gasolina. No sé si te acuerdas, en aquel alto. Vimos lo negro que había ahí al fondo y dijimos, Nos nah, ponemos el traje de agua, ¿qué hacemos? ¿sí o no? Y dijimos, es que vamos a comentar, estábamos a casi 30 grados. 18, Yo sí. venía durante la mañana en Francia, había estado a 33, 34 por ahí. Por la mañana habíamos salido a 15, 16, bastante agradable. Y esa tarde estábamos viendo la tormenta casi ahí, negro, pero negro, 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 y no nos pusimos el traje de agua, total. Que yo era lo único que llevaba. Eso, unas galletas y un poco de agua. Es todo mi Dijimos, equipaje. hace mucho calor, si llueve lo agradeceremos. Y al final, pues claro, al final cuando llueve bajan 10 grados la temperatura. Nos llovió, que nos llovería 1 hora, no llega 1 hora igual. No llega Pero una hora. llovió mucho, por un tramo muchísimo. Y nos empapamos de prácticamente de estrujar el traje como una esponja Sí. prácticamente. Y Además, cuando paró, hicimos una parada. pero es que no habíamos encontrado sitio para parar. No veíamos sitios para parar entre medias, ¿verdad? Porque es verdad que hubo un momento que ya dijimos, venga, paramos y tal. Pero no había sitio. Y seguimos. No, Estábamos en una autopista de estas de peaje que van como muy sin... Hay pausas cada 2 horas o cada hora y pico y justo nos pilló el inicio de la lluvia cuando ya había pasado el hueco. Entonces nos mojamos. no recuerdo a cuántos kilómetros estábamos cuando hicimos ya la parada, que ya estaba, digamos, parando de llover, ya no llovía. Digamos que para nosotros ya había pasado lo peor. Mm, Pero estábamos empapados, guantes, os podéis imaginar. O sea, sí. todo. Los Fue un, pies, momen- lo único que los pies igual no, pero bueno, fue un empapados. momento clave ese, ¿eh? Porque eran las 8 de la tarde, 8 ya prácticamente ya. nos quedarían 1 hora y media de luz o dos. Veníamos de pasar esa hora de agua y frío. Paramos en una gasolinera de estas de autopista grandes con una buena cafetería, nos metimos dentro Y nos a intentar quedaban secar 400 kilómetros por lo menos, por ahí tenían que quedarnos. y llegamos a pensar incluso Esos que 500. cómo hacíamos para continuar sin tener que quedarnos ahí en un hotel en algún lado por el frío. Por el frío y porque, claro, el frío ya se une que estás cansado y nosotros lo que no queríamos hacer es tampoco correr ningún riesgo de cualquier cosa, la Sí, verdad. Pero bueno, hicimos ahí un par de trucos bizarros. sí. Tú te pusiste... Y me puse la ropa seca con el ¿Qué impermeable tenías debajo debajo de tu de chaqueta? la chaqueta de moto que estaba mojada, pero como yo el impermeable lo puse debajo, pues entonces más o menos no me caló más. Eso es, y yo hice lo mismo, pero al revés. Me puse el buzo Mm. por fuera y la chaqueta del buzo por dentro o algo así, ¿no? Algo así Porque hiciste, tenía sí, la no, chaqueta empapada. no me acuerdo exactamente. Y Sí, tú me dejaste una camiseta. te dejo una camiseta, nos Porque yo cambiamos. es que no llevaba nada de Yo llevaba cambiarme. algo de ropa y compartimos ahí Gallumbo casi. Sí, No, sí, sí. Gallumbo no cambiamos, pero camiseta sí. Total, que yo, si mal no recuerdo, me puse el traje de agua, el combi, por fuera, por los pantalones y por dentro de la chaqueta, Sí, puede ser. por tu... Por el truco. por dentro de la chaqueta, el combi, porque la chaqueta estaba empapada, entonces así no me mojaba por lo Exacto. menos lo que es la piel. Y, y como yo digo, Dios aprieta pero no ahoga, que da igual que no seas católico, pero vamos, quiere decir que todo escampa,
porque al cabo de 1 hora y pico estábamos entrando, pasando Burdeos, Sí. ya a 200 y pico de Donosti, el sol cayendo que nos cae de frente, porque echar un ojo como es, y es derecha-izquierda, este-oeste, Mm. y el sol se pone justo hacia esa zona. Muy guapo. Entonces te va una puesta de sol muy buena, nos iba calentando y nos iba secando, la verdad. Sí. Es verdad que tenemos un par de imágenes porque íbamos grabando con la GoPro y con la cámara del Sena. Cuando lo subamos Algún día, a algún Instagram día ponemos alguna editamos foto. algo. Ponemos alguna foto. Y era un momento muy guapo porque ya estábamos viendo el final prácticamente, como dice Pedro, y habíamos superado esa parte de la lluvia y un poco la bajada de temperatura Y nos secamos. y nos secamos. Nos secamos. O sea, el cambio a secarse Y fue de pasarlo mal sí, a decir, bueno, sí, ya nada. Y ahí sí que sabíamos que íbamos a llegar. sí. Aunque luego todavía quedaba una parte que yo creo que fue que la llevamos bien porque la adrenalina, como hemos comentado, La noche, dices. Oh, sí, claro. iba a hablar de la noche, de cuando se cierra la noche, son las 10:30, 11 de la noche, Sí. en verano, porque ahí se alargan mucho los días, pero todavía nos quedaba Pues 2 horas, y pico, sí, una una hora hora y y pico. media, así. Una parada de echar gasolina, un Red Bull. Mm, Tenemos por ahí una foto también. sí, Y tirar. y tirar hasta llegar a Donosti, justo. Llegar al lado de mi casa, subir ahí el que conozca San Sebastián, al lado de subiendo a Hospitales, hay una gasolinera que está al lado de mi casa. Sí, decir que esta última parada de gasolina no era necesaria para las motos porque ya estábamos en destino, pero sí la hicimos Por para si lo que acaso. hablábamos de la documentación del Iron Bat. De hecho, yo no he hecho que solo Sí, porque yo no que estaba yo lo haciendo estaba papeleo. guardando toda, la tengo toda guardada y documentada, aunque luego no la utilicé, pero bueno, era por cerrar el ciclo. Creo que la hora del ticket eran las 12:45. 12:40, 12:45 por ahí, sí. Es decir, ya estábamos 1700, ¿cuántos te salieron a ti? 1737 kilómetros. Y a mí, la verdad es que no me eran los mismos porque no son Sí, exactamente, pero 1600, más de 1600 seguro. Y, sí. El y de hecho, primer ticket a las 4 de la mañana y el 4 y último pico. a las 0:45 del día siguiente. Eso es. Es decir, un Eso total es. de 20 horas Eso encima es. de la moto. Eso es. Y por acabar, un poco concretando lo que fueron las sensaciones, yo no es una cosa que diga que recomiende hacer porque sí. En nuestro caso lo hicimos ya como muy convencidos mentalmente. Yo me lo pasé muy bien. Yo también. Luego además aprovechamos el domingo, el domingo. El domingo muy bien, lo aprovechamos también. Y decir que, para mi sorpresa, lo que hablábamos antes, la adrenalina y la motivación para hacerlo hizo que parecieran que 20 horas de moto en otro día hubieran sido 8 a nivel de cansancio. Es decir, el cuerpo te alimenta un poco y te mantienes bastante bien encima de la moto y todavía con reflejos y despierto, que es importante, ¿no? Ni que Al decir final. tiene que al llegar mi gran señora, que mucho nos cuida, te había preparado todo el sofá cama para Kike con todo preparado. Y vaya tortilla. Había comprado, teníamos una tortilla de uno de los mejores sitios de San Sebastián para cenárnosla con jamón, un par de birras. Es Y verdad. lo cierto es que nos duchamos ya medio muertos, cansadísimos, y nos fuimos a cenar y ya nos dormíamos casi. Sí, pero aún así pasó por lo menos una hora, Sí, 1 hora y media. pero que es hasta que el cuerpo otra vez se vuelva a Claro. calmar y te puedes meter en la cama. Yo calculo que Sí. como te dé uno de esos bajones, yo por ejemplo creo que solo no, no creo que tenga ningún sentido hacerlo. Solo. Bueno, Porque para mí, porque no, salvo que te desplaces a un sitio. sí, O sea, que lo hagas por hacerlo, no, pero que quieres hacer un viaje largo y que quieras meterte en muchos kilómetros algún claro. día porque así ya te desplazas hacia una zona que quieres estar y disfrutar más días, bueno. Sí, porque a lo mejor digamos que lo necesitas, que también podría ser Hombre, otra. en tu caso tenía más utilidad, lo mío era un poco Sí, así, sí, fue ida y vuelta. sí, Lo pero mío fue literalmente. hay mucha gente que hace la Iron Bat en circular, saliendo de casa y volviendo a casa, Sí, por digamos, el mero hecho de llegar. de hacerlo y conseguir esa pegatina o esa insignia Sí, y decir lo hemos hecho. Bueno, nosotros lo hemos hecho eso es, ahí y, queda. y el que no lo quiera creer, que no lo crea, Eso es. Y nada, pero muy bien. volveremos con algún otro
otro off topic o on topic, porque están varios Seguro preparados. que haremos alguna cosa, Así pero que vamos, falta una pregunta. Para finalizar, ¿qué moto llevabas? Una cosa, para que sepáis por qué está funcionando esto así, creo que lo hemos dicho, pero esto es como un directo, ¿vale? O sea, no estamos haciendo como otras veces, que está montado y está fluyendo todo de otra manera. Por eso nos escucháis pisarnos. Eso es. ¿Qué moto llevaba yo? Yo llevaba la mía, la F800 GS Triple Black 2012. Sin maleta, ¿no? Nada, yo no llevaba ¿Llevabas el spoiler en la el pantalla? spoiler, la Para quitar un poco bolsa el de viento. depósito, Sí. el cardo y unas ruedas no, en principio no las mejores para eso, pero bueno, Sí. las Karun 4. Yo llevaba la R1200 GS Adventure de 2008. Yo sí que iba cargado. Que es con la que... Con la que me clasifiqué para el Trophy. O sea, mi moto GS de siempre, vamos a decirlo así, la primera GS que tuve y la que todavía mantengo. 103.000 kilómetros de aquella. 103.000 tenía y iba bien cargado porque llevaba maletas, llevaba un juego de ruedas atrás que tenía en casa que lo iba a llevar también para usar en verano. Efectivamente. Tienda de campaña también llevaba encima porque la quería trasladar, no porque la fuera a usar en el Ironbat. Y nada, pero es una gran viajera esa moto. Por eso me pudiste dejar una camiseta. Sí, Que no llevaba. es verdad. Y otra cosa que a lo mejor es interesante, los costes. ¿Cuánto cuesta rodar 1.600 kilómetros en un día? En mi caso, yo parte de la ruta la compartí de ida y vuelta, pero parte no. Y la parte que no en la ida la hice sin peajes. Entonces ahí pues nos varía un poco. En mi caso fue alrededor de 200 por lo que hice. Y yo alrededor de 300, casi 300. Pero también he hecho gasolina de 98. Eso es. Que eso sería otro punto a discutir para según algunos. Esa moto consume un litro y medio más. Un poquito más. Y más cargada. Y iba bien cargado. Y los neumáticos que llevaba tampoco eran de carretera. Eso es. ¿Qué neumáticos llevabas? Unos de tacos, creo que de Continental. Que los tenía para fundir ya y los gasté ese viaje. Sí. Digamos que a nivel preparación lo hicimos todo mal. Menos lo del plan de ruta. Menos el plan de ruta que nos salió muy bien. Sí. Lo cuadramos. Y nada, desde Braunschweig con subidones de azúcar y pullovers navideños. Eso es. Vinos calientes y mercadillo de Navidad. Nada, Pedro. Ahí lo dejamos. Venga, un abrazo. Memento mori.